de empresas, estudiantes de la asignatura de gerencia estratégica. Es un placer saludarlos, así sea de manera asincrónica, por las dificultades que todos conocemos. Hoy nos corresponde grabar un video que les va a permitir a ustedes, en su ejercicio de escenario autónomo, aprender sobre la construcción del modelo de negocios. En consecuencia, voy a tratar de darles unos tips acerca de cómo se puede construir de manera efectiva un modelo de negocios, cuál sería la mejor manera de poderlo hacer, cuáles serían los pasos paso a paso, y ustedes además deberían consolidar su formación y su conocimiento leyendo la lectura que les compartí en Avata, consultando esta presentación que les voy a compartir y viendo este video. Y tendrán ustedes la posibilidad de hacer un proceso evaluativo que tendremos que desarrollar al final de la sesión asincrónica de mañana jueves 14 de octubre, que va a estar muy simple, que lo único que procura es identificar si ustedes han aprendido de manera eficiente el concepto de modelo de negocios. Sin más preámbulos, entonces les doy la bienvenida a esta sesión, no sin antes agradecerles su atención y participación asincrónica dentro de su responsabilidad para preparar eficientemente este tema. Es evidente que la mejor manera de mostrar su modelo de negocios para convencer a sus potenciales inversionistas o nuevos socios o inclusive a los bancos o a toda su red de aliados es precisamente no mostrando inicialmente el Canvas que yo les he venido enseñando o el lienzo de modelo de negocios que ustedes han utilizado como herramienta de trabajo para entender el mismo. Posiblemente nadie tenga por qué conocerlos a ustedes ni a su negocio, ni tampoco tengan por qué entender cuál es el producto o servicio que ustedes vienen desarrollando. Esto sucede generalmente, por supuesto, con las empresas nuevas o con las ideas de negocio que apenas se están concibiendo. Usted no puede olvidar que lo que necesita usted es mostrar cómo genera dinero a través de la creación, distribución y retención de valor para el mercado. En consecuencia, entre usted más creativo y gráfico pueda ser, pues seguramente como consecuencia obtendrá mayor atención de sus interlocutores, que en este caso serán los clientes. Entonces, la estrategia de presentación del modelo de negocios debe ser, pues por supuesto, clara y directa, es decir, ir al punto y sin muchos rodeos. Además, utilizando palabras y frases claves que impacten y además cifras y números que muestren claramente cómo usted va a lograr parte de ese grupo de empresas que conocen muy bien su mercado y además usted va a demostrar que es capaz de transformar los negocios. En consecuencia, usted deberá enfocarse principalmente en los siguientes puntos que yo le propongo. Describa claramente el problema que va a solucionar. Eso debe demostrar quiénes y a cuántos y por qué este problema requiere de un negocio como el suyo para poder ser solucionado. Como segunda alternativa, ¿cuál es la solución que usted ofrece o que su negocio proporciona? Debe entonces tener en cuenta que no son ni sus productos ni sus servicios, sino la explicación más clara de lo que es o va a ser su propuesta de valor la que soluciona el problema. Tercero, los prototipos que usted haya validado en el mercado y que determinaron cómo es su portafolio de productos y servicios. Como consecuencia de lo anterior, usted ofrecerá soluciones de manera tangible para responder al problema a través, por supuesto, de la propuesta de valor. Cuarto, describa de manera gráfica y práctica cómo es su modelo de negocio y cómo está estructurado. De manera simple, pero eso sí, impactante. No lo olvide. En esta imagen que yo les voy a compartir, usted podrá ver un ejemplo de cómo representar un modelo de negocios sin mostrar el lienzo Canvas. Aquí lo que usted está viendo dentro de la imagen es una alternativa de un producto de soluciones agrícolas sostenibles a través de la tecnología. ¿Qué está usted mostrando en este momento? Pues su cadena de valor que termina en una promesa de valor, donde usted involucra a cada uno de los miembros de esa cadena de negocios que usted tendrá, como por ejemplo los proveedores, los aliados, el canal, el gobierno, su cliente final, que en este caso de esta empresa como ejemplo serán los agricultores, y cuál será la promesa de valor. Por lo tanto, usted, utilizando una imagen como esta, tan simple pero además tan clara, podrá garantizar la concentración de la atención de sus clientes y además usted representaría claramente cómo un modelo de negocios puede representar la solución a los problemas sin mostrar de una el lienzo Canvas. Ahora bien, como quinta alternativa le propongo que utilice cifras claras, especialmente de cómo generará el EBITDA y cómo procesa su flujo de caja
sus ventas y sus recursos. Esto nos permitirá determinar usted cómo utilizará de la mejor manera toda la inversión que usted necesita conseguir. Recuerda que no solamente usted está pensando en sus clientes, podría estar pensando en los bancos o podría estar pensando en potenciales inversionistas que le van a garantizar no solamente la disposición de unos recursos importantes para lograr el éxito de su negocio, sino además para garantizar la sostenibilidad y la sustentabilidad de su negocio. Ahora, para finalizar esta primera parte, haga su mejor cierre, donde usted invite a que todos los que están viendo su negocio, pues se enamoren de su negocio o de su idea y quieran ser partícipes del mismo. En consecuencia, una buena imagen o una muy buena frase de cierre, como la que les voy a mostrar en este momento, del mismo ejemplo de la empresa de seguridad agrícola, seguramente impactará. Aquí el ejemplo de la frase. Miren ustedes que es una frase concisa, muy clara, pero absolutamente impactante. Recuerda que estamos hablando del ejemplo de la empresa agrícola. Estamos listos para cambiar el mundo. Y usted tenga la plena seguridad que una frase como esta va a impactar. No puede olvidar usted, mi querido estudiante de gerencia estratégica, que su primera impresión es la que invita a que quienes quieran ver su negocio, quieran ver mucho más. Y por supuesto tendrán que llamarlo para que ustedes les muestre mucho más. Permítanme utilizar una frase del verbo popular. Por el desayuno siempre se sabe qué tan bueno va a estar el almuerzo. Muy bien, esta es la parte introductoria a la sesión asincrónica del jueves 14 de octubre del año 2021 y que reemplazará la clase sincrónica y además presencial a la cual no pudimos asistir por mi incapacidad. Situación que temporalmente no va a afectar el desarrollo de nuestro proceso de aprendizaje, pero que estoy seguro que con el compromiso de ustedes sobre la materia, situación sobre la cual no tengo la más mínima duda, permitirá realizar el aprendizaje utilizando herramientas de otra manera. Entremos pues en materia. Bienvenidos mis amigos. Hablemos entonces del modelo de desarrollo de negocios. Ese modelo de desarrollo de negocios, como cualquier otro modelo de negocios que usted haya visto, pues desarrolla particularmente y nace a partir de una muy buena idea de negocio. Es como por ejemplo ese modelo arquitectónico de su nueva casa. Cuando usted está planteando en vivir en una nueva casa, usted lo primero que hace es bocetarla. Usted la bosqueja, toma un papel y seguramente hace unos trazos y unos rayones sobre ese papel porque usted está tratando de idear cuál sería la casa en la cual usted quisiera vivir. Pues el modelo de negocios es exactamente lo mismo. Muestra cómo se verá la casa, pero además cómo quedará posicionada en el lote que usted ha soñado, dónde irán las puertas, dónde va a colocar usted las ventanas, cómo se distribuirán las habitaciones. Y por supuesto, dependiendo del tamaño y de los detalles, en consecuencia el modelo también podrá mostrar cómo los sistemas de la casa, esa casa que usted tiene soñada, funcionarán, por ejemplo, para el suministro de agua, para la luz, para el aire acondicionado y la calefacción si fueran necesarias. Si estamos hablando de arquitectura, pues un modelo arquitectónico también podría mostrar dónde y cómo se distribuirán, por ejemplo, los muebles dentro de la casa, usted dónde va a colocar la sala, dónde va a colocar el comedor, en dónde irá ubicada la sala de televisión, porque recuerde que usted está soñando y usted es el arquitecto de su nuevo modelo de negocios. Por lo tanto, usted podrá ir trabajando de una vez en el modelo que usted haya soñado y que haya identificado en donde ha podido establecer una oportunidad de negocios que quisiera desarrollar. Recuerden ustedes que a partir de la guía que yo les compartí, que ustedes deberán consultar, les sugiero que ustedes vean la guía número 2. Por lo tanto, aquí ustedes podrán fortalecer lo que usted concibe como idea de negocio y qué tipo de robustecimiento podrá usted ir desarrollando a partir de esta propuesta de modelo de negocios. Vamos a ver un poquitico en un videito muy pequeño qué es eso de la idea de negocio para que tengamos un poco más de claridad al respecto. Seguramente muchas veces has oído hablar de la idea de negocio. Es más, mucha gente se cree que hasta que no tenga una idea de negocio perfecta no debería empezar su empresa. Es más, en este vídeo vamos a hablar de qué es realmente una idea de negocio y sobre todo, cómo puedes generarlas. Vamos allá. ¿Qué es una idea de negocio y cómo puedes generarlas? Una idea de negocio es el producto o servicio que queremos ofrecer al mercado, que debe complementarse junto a una estrategia para poder atraer a clientes. Muchos emprendedores tienen la creencia de que para tener éxito con sus negocios deben encontrar una idea brillante que ilumine su camino hacia la cima, pero eso no siempre es así.
Porque lo que ocurre es que una persona puede tener la mejor idea del mundo, pero sin la correcta ejecución, la idea no sirve de absolutamente nada. Tener una gran idea de negocio o temer que nos la roben no es importante si nosotros no tenemos la capacidad o los medios para llevarla adelante. Seguramente conocerás casos de emprendedores célebres, como por ejemplo Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, que han logrado construir imperios gracias a la ejecución de sus ideas. Y es que ahí radica todo. Muchas veces las ideas de negocios se originan solo ante la necesidad del mercado, pero otras veces es a partir de mejorar un producto o servicio ya existente. Pero ojo, lo que sí que es clave es que las ideas de negocio deben surgir escuchando siempre a las necesidades de la gente, porque las personas necesitan resolver sus problemas y por eso, si nosotros podemos ofrecerle una solución a ese problema, podremos montar un negocio rentable en torno a esa necesidad insatisfecha. Basta solo con mirar las reseñas por Amazon, los comentarios en YouTube o en Twitter para detectar las necesidades de la gente, pero el denominador común debe ser el mismo, una queja que se repita. No es suficiente con tener en cuenta solo el problema de nuestro tío o mejor amigo. A veces puede suceder que nos metemos en un mercado con nuestra idea y nos encontramos que no hay competidores a la vista. Esto puede ser señal de que seamos los primeros y que estamos abriendo ese nicho de mercado, pero lo más probable, y sobre todo si somos novatos, es que no haya suficiente clientes ahí. En ambos casos, una buena forma de testear la viabilidad de nuestra idea de negocio es mediante el método Lean Startup, porque con él podremos comprobar el mercado rápido, barato y pivotando si los resultados no son buenos. De este modo, creamos un producto mínimo viable que representará nuestra idea en su forma más pequeña, para enfrentarla al mercado y observar cómo funciona. Además, podemos observar las soluciones que están proporcionando otras empresas y preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto más sencillo? ¿O cómo podemos ofrecer más valor a las personas? ¿O cómo podemos abaratar los costes? Otro aspecto crucial para tener en cuenta es que si tenemos la posibilidad de viajar y observar, esto nos será de gran ayuda. Y es que este punto, que parece sencillo, tiene un revés interesante, porque al conocer otros países y otras culturas podremos explorar negocios e ideas de ese lugar para ver cómo resultan en nuestro país. Incluso podrías observar qué están haciendo empresas de fuera de su sector para tener nuevas ideas. Quizás una empresa en el sector de las bebidas pueda darte inspiración para innovar en el sector de la moda, utilizando una estrategia que nadie antes hubiera pensado allí. Y es que en el emprendimiento existen múltiples variantes y todas son válidas. Todas son herramientas que deberíamos tener presentes a la hora de crear o mejorar una idea de negocio. Bueno, y si veis aquí dibuja una gráfica que explica Alexander Osterwalder en uno de sus libros, El lienzo de la propuesta de valor, y me encanta porque explica realmente cómo funciona el tema de empezar con ideas de negocio. Hemos de pensar que cuando empezamos un negocio estamos en el punto de incertidumbre máximo. Por lo tanto, si vemos aquí la incertidumbre está al máximo, vemos que cada vez la incertidumbre sobre si nuestra idea de negocio va a encajar con el mercado, cada vez que vas haciendo experimentos se va reduciendo esta incertidumbre. Y fíjate que proporcionalmente el gasto va subiendo cuando va bajando la incertidumbre. O sea, lo primero que tienes que pensar cuando hay una incertidumbre máxima es cuáles son los experimentos cruciales con el mínimo de dinero posible invertido. Por ejemplo, sería preguntar a tu audiencia, a tu target, para realmente comprobar si quieren esa propuesta de valor que tú estás diseñando. Y cada vez que vas pasando por un proceso de bajar la incertidumbre, vas aumentando el gasto hasta que puedes llegar a crear prototipos, productos mínimos viables más cercanos, etc. Y cada vez que tienes más, la incertidumbre baja y baja y baja, es donde vas más aumentando el gasto, por ejemplo, en publicidad, etc. Y vas escalando el negocio. O sea, cuando digas la palabra escalar un negocio, es básicamente porque has comprobado las hipótesis clave y ahora ya toca realmente poner dinero en el motor para crecer. Si te ha gustado el vídeo y te ha aportado valor, dale un super like, no cuesta nada y nos harás ver que realmente te aportamos valor. Ya sabes que estos contenidos lo hacemos para que tu emprendedor pueda realmente llevar ese proyecto a la realidad, puedas hacerlo escalar y que en un futuro, cuando crees un imperio, me invites a un café. Así que nada, que vaya bien, mi nombre es Eugenio Oller y nos vemos en el siguiente. Chao.
Pues bien, es importante tener en cuenta, a partir de lo que nos plantea José Javier, de que la idea de negocio es una posibilidad. Pero así empezamos todos quienes hemos hecho emprendimiento algún día. Nace de una idea de negocios. Pero aquí lo fundamental es que en el ejemplo, en el caso que ustedes van a desarrollar su idea de negocios, es absolutamente importante y sobre todo muy valiosa la experiencia. Hay que preguntarle a los expertos o también viajar o también consultar para empezar a reducir la incertidumbre, lo que incrementaría un poco el costo o en este caso el gasto, pero en consecuencia la incertidumbre y el riesgo se reducen. Hay una consecuencia y es que el que algo quiere, algo le ha de costar. Si nosotros pretendemos desarrollar nuestro negocio como yo sueño que ustedes lo hagan, pues necesitamos reducir el riesgo y la incertidumbre y en consecuencia tendrá que haber una inversión importante. En consecuencia, su modelo de negocio le ayudará a identificar lo que está necesitando usted para que su establecimiento, su operación y la generación de procesos den ganancias a su negocio. Aquí lo que es más importante es que su modelo de negocios hace énfasis en que las decisiones que tiene que tomar sean exitosas para que su negocio logre el objetivo propuesto. En resumen, mis amigos, su modelo de negocio le va a mostrar cómo sus productos o servicios serán valiosos para sus clientes y generarán los ingresos que le permitan a su negocio sobrevivir y crecer, que es tal vez una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que desarrollar. En consecuencia, habrá que usar hojas de trabajo, trate de establecer la reseña de su nuevo negocio, anote todo lo que usted considera que debe ser importante acerca de su concepto de negocio. Ustedes están viendo una diapositiva en donde se establecen 3 escenarios a partir de la consolidación de qué es una idea de negocio. Una propuesta de valor, que es tal vez lo más importante de todo. Y recuerden ustedes que ese proceso de propuesta de valor no es otra cosa más que todo aquel conjunto de elementos que garantizarán que esa necesidad por parte de ese cliente sea satisfecha por concepto de su producto o su servicio. Que no puede ser solamente una propuesta de valor, porque si no la idea quedaría mucha. Con un conocimiento sustantivo del mercado que se requiere de inversión. Y allí volvíamos a la imagen que nos mostraba Javier en nuestro video, cuando veíamos que ese conocimiento del mercado se da y lo que hace es reducir la incertidumbre y en consecuencia el riesgo. Y tercero, una oferta. Cuando combinamos de manera asertiva estos 3 elementos, estaremos garantizando de que la idea de negocio sobre la cual apenas estamos soñando, muy seguramente se aproximará al éxito. Por lo tanto, un modelo de negocio es la piedra angular y la parte necesaria de su plan de negocio. Recuerden que no es lo mismo. Los inversionistas potenciales que de pronto el día de mañana le van a dar a usted los recursos necesarios para consolidar su proyecto de negocios, o también en consecuencia los acreedores y los proveedores, consultarán primero su modelo de negocios y posteriormente su plan de negocios. ¿Para qué? Pues para que adopten decisiones acerca de cómo y cuándo van a suministrar los fondos o los servicios que usted necesita para administrar, para expandir y para hacer crecer su negocio. Entonces, primero asociemos una concepción, una propuesta de valor que además se genera a partir de una idea de negocio y que además debe concebir estos elementos que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, que usted debe analizar, querido estudiante del programa de administración de empresas del Tadeo y estudiantes de gerencia estratégica para poder dar respuesta a esas necesidades del cliente. El cliente tiene necesidades, pero esas necesidades pueden ser satisfechas a partir de 2 elementos. Si usted hace una excelente propuesta de valor, seguramente le generará a ese cliente muchas alegrías. Pero si la propuesta de valor no satisface plenamente lo que él necesita, le va a generar a su cliente muchas frustraciones. Entonces, si el cliente tiene alegrías y tiene frustraciones, usted debe proveer la solución a las alegrías o a las frustraciones. Si el cliente quiere alegrías, usted se convertirá en un creador de alegrías. Si el cliente tiene frustraciones, como las tenemos muchos de los ciudadanos como clientes, pues nosotros debemos convertirnos en aliviadores de frustraciones. ¿Cómo? A través de productos y servicios que además serán percibidos de una manera exitosa por parte de su cliente. En consecuencia, piense que su modelo de negocios es un anteproyecto, pero también es un recurso muy importante. Es el mapa que le informa a usted dónde está, pero además a dónde quiere llegar con su negocio. Sin embargo, tenga cuidado con lo siguiente. Una vez usted vaya aprendiendo más, o que el entorno cambie, porque recuerden que el entorno es dinámico, usted estará en la obligación de corregir o ajustar
o expandir su modelo de negocios de manera consecuente. ¿Para qué? Para dar respuesta a esos cambios del entorno que se están evidenciando. La clave está en el tiempo que usted emplee en hacerlo. Por lo tanto, entre menos tiempo usted dedique para ajustar las exigencias y responder a las necesidades del entorno, usted será mucho más eficiente. Comenzando con la reseña que incluye sus primeras ideas, por lo tanto, usted estará siempre empleando de manera adecuada el tiempo. Muy bien. Teniendo en consecuencia estas consideraciones, empezamos a pasar de la idea a la maduración de la misma, porque no nos podemos quedar soñando ni echando globos. Lo que debemos es aterrizar la idea. ¿Y cómo se logra eso? Madurándola. Cuando necesitamos que un aguacate esté listo para el almuerzo, lo que hacemos es que lo envolvemos en periódico. Pues básicamente con las ideas pasa lo mismo. Cuando necesitamos que la idea se convierta en un proyecto, lo envolvemos en un periódico que requiere de 4 elementos. Primero, entender las actividades del ecosistema, es decir, dónde estamos nosotros, cuál es nuestro ecosistema, qué es lo que requiere, cuáles son esos movimientos de ese ecosistema, el nivel de dinamismo con que se mueve, cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuáles son las exigencias, cuáles son los requisitos, cuál es la normativa. Segundo, interactúe con los expertos, como se lo dije en un párrafo anterior. Las personas que conocen nos brindan a nosotros información utilísima para la concepción del modelo de negocios. Preguntemos, no tengamos temor. Hay algunas veces en las que tendremos que pagar por esas preguntas, porque nosotros también concebimos al principio de manera equivocada que todas las consultas que hagamos a los expertos tienen que ser gratuitas. Pero recuerde la expresión que le planteé al inicio de la sesión. El que algo quiere, algo le cuesta. Si usted quiere que todo sea gratis, seguramente la limitación en términos de respuesta será absolutamente lógica, porque yo como experto y usted me va a preguntar a mí, yo no tendré que darle toda la información gratuita, además tampoco tengo por qué hacerlo. Seguramente le daré algunas ideas, algunos tips, algunas bases para que usted desarrolle su propuesta, pero no se la voy a dar todo y mucho menos gratis. Tercero, reconozca con quién está usted compitiendo, en qué lugar está, cuáles son sus competidores, cuáles son los directos, cuáles son los indirectos, y particularmente dedique muchísimo tiempo a convertir esta idea en un proyecto rentable. Una vez usted haya bosquejado sus primeras ideas y ya se acuerdan cuando les coloqué el ejemplo de bocetar el plano como si fuera un arquitecto de su nuevo hogar, pues hágalo a partir de su nuevo negocio, pues una vez usted las haya bosquejado, será el momento de informarse acerca del modelo de negocios. Y deberemos responder entonces a las preguntas: ¿qué es un modelo de negocios? ¿Y cómo aplico toda esa información de un modelo de negocios a su nuevo negocio? Ahora, existen 6 elementos fundamentales para construir un modelo de negocios, que ya se los voy a analizar cada uno. Pero básicamente, primero que todo, miremos las metodologías del modelo de negocios. Básicamente existen 3 que nosotros hemos venido desarrollando. El primero es el Design Thinking, que no es otra cosa más que más o menos la concepción de la idea de negocios, pero a partir del diseño. Muchísimas metodologías de diseño que garantizarán que usted ponga en blanco y negro esa propuesta de negocio, de idea de negocio, para que usted le vaya dando cara, le vaya dando matiz, vaya concibiendo la idea y la vaya convirtiendo en un proyecto. El otro es la metodología Lean. El concepto de la metodología Lean es tan simple y es además tan antiguo como la posibilidad de entender si el proyecto es un proyecto rentable en el corto plazo. Básicamente las empresas startup, que nacen con un desarrollo tecnológico suficientemente importante y que además orientan su mercado de manera general a los mercados internacionales, nacen a partir del concepto del Lean. Y después viene el modelo Canvas, que ya lo hemos venido trabajando nosotros, que fue desarrollado por Alex Osterwalder a partir de ese modelo de 9 elementos, en donde nosotros venimos desarrollando e identificando cada uno de los criterios que pueden concebir que nuestro modelo de negocio sea un verdadero proyecto exitoso. Ahora, independientemente de cuál seleccione usted, el modelo de negocio va a describir cómo la organización crea, entrega y captura valor. Y ojo que ya que vuelvo nuevamente con el concepto de generación de valor o de propuesta de valor, porque al fin y al cabo eso es lo último que queda en el imaginario de nuestro cliente. Si nosotros nos concentramos en nuestra propuesta de valor con un excelente servicio, pues seamos consecuentes entre lo que decimos, pensamos y actuamos. Si decimos que nuestra propuesta de valor será un servicio extraordinario a nuestro cliente, pues tendremos que ser consecuentes y todas las actividades que desarrollemos tendrán que estar orientados hacia un excelente servicio al cliente. Recordemos, amigos estudiantes, que todos los clientes dirán siempre que tienen el mejor servicio en su empresa,
pero lo importante es demostrarlo, porque eso en el papel cualquier cosa vale, en el papel todo se puede, pero nosotros tendremos que demostrar que somos el mejor negocio o la mejor empresa orientando nuestro servicio de manera extraordinaria. Y si es así, pues tenemos que tener completamente claro la coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los 3 elementos. El Design Thinking. Recuerden ustedes que lo que hace es que nosotros lo que hacemos es, tenemos una idea, la identificamos, la creamos, la ideamos, la bocetamos y la retroalimentamos. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos una idea en un proyecto real, empezamos a hacer las pruebas de testeo a partir del concepto de la ideación, creación y feedback, y después convertimos esa idea en un proyecto real, que además satisfaga o dé respuesta a las inquietudes, a las necesidades y a los planteamientos que esa sociedad o que ese mercado como nuestros clientes requieren. Es un modelo bastante tradicional, bastante normal, que utiliza muchísimo, por ejemplo, las herramientas tecnológicas y se sustenta básicamente en software que hacen que esa idea se convierta en un proyecto real. La mayoría de los cirujanos plásticos utilizan el Design Thinking. ¿Por qué razón? Permítanme les explico este ejemplo que he tomado, digamos, de la experiencia personal o de la experiencia empresarial, mejor. Un cirujano plástico no puede hacer prueba y error. ¿Qué significa eso? Yo no le puedo como cirujano plástico hacerle una cirugía estética a un paciente o a una paciente y dependiendo de cómo le vaya, le puedo decir, ve, la cosa quedó bien o quedó mal. No. Pero si, por ejemplo, una persona se quiere hacer una cirugía de nariz, pues sencillamente lo que hace es que va donde su cirujano y ese cirujano utilizando estrategias o herramientas del Design Thinking le puede mostrar cómo potencialmente podría quedar el resultado de esa intervención. Lo que está haciendo es una idea que el cliente tiene, una necesidad insatisfecha, coge esa idea y a partir de las herramientas del Design Thinking la convierte o la tangibiliza. Entonces ese potencial paciente, que en este caso es un cliente del médico, dirá si ese es el producto final que yo requiero o no. Pero fíjense que utilizando herramientas como estas, yo puedo darle una potencial respuesta a la necesidad que ese cliente tiene. Eso en materia del Design Thinking. Vamos a ver un videito pequeño de lo que es Design Thinking a partir de la ideación y nosotros tendremos un poco más de claridad a partir de la utilización de esta herramienta. En el video de hoy vamos a hablar sobre un proceso para innovar llamado Design Thinking. El mundo y nuestras vidas está lleno de infinitos problemas, como la pobreza, las enfermedades y pequeñas inconformidades como olvidar dónde pusiste las llaves. Este proceso llamado Design Thinking nos ayuda a ver cómo enfrentar estos problemas, explorando nuevas alternativas o creando nuevas formas de solucionar un problema. De aquí parte la innovación, buscando estos problemas. Se enfoca en las necesidades de las personas y toma en cuenta el contexto y la cultura. Es por esto que este proceso imparte de conocer al usuario y empatizar con él para poder entender estas necesidades, ya que todo se enfoca en esto. Estos factores de los que se hablan se pueden obtener mediante observación y datos cualitativos. El proceso consiste en 5 diferentes pasos que se pueden repetir iterativamente hasta encontrar una solución. Estos son empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Ya que tienes el producto, lo pruebas. Si soluciona el problema, lo lanzas al mercado. Si no, vuelves a empezar el proceso. El primer paso, que es empatizar, es gran parte de lo que conforma el Design Thinking, ya que realmente metiéndote en los zapatos del otro, es como descubrirás un problema o dificultad, el cual te puede hacer surgir una idea innovadora. El segundo paso, que es definir este problema, implica analizar, interpretar y planear todo lo observado y los datos obtenidos para encontrar estos patrones que apunten a nuevas oportunidades. Luego viene el tercer paso, en donde ya se mete la creatividad. Este paso es el de idear. Esto implica hacer una lluvia de ideas o otros métodos para poder crear diferentes soluciones que resuelvan el mismo problema
para después poder probar cuál es la mejor manera de hacerlo. Para esto se necesita imaginar y creatividad. Ya que se eligió la idea que soluciona el problema antes definido de mejor manera, comienza la etapa de prototipaje, que significa hacer esta idea realidad de una forma rápida y barata para poder llevarlo a la prueba rápidamente y hacerlo con iteraciones hasta que salga el producto mejorado. Ya que se tiene el prototipo, es muy importante el quinto paso, el cual es probar. Este paso implica llevar el prototipo al usuario que tenía el problema para que lo use, lo prueba, note las cosas buenas y las cosas malas y note si este prototipo resuelve su problema o no. Anotar todas las observaciones que hagan sobre lo que la persona piensa para ver si realmente se resuelve el problema. Estos pasos, como dije anteriormente, pueden ser repetidos hasta encontrar una buena solución. Ahora daré un ejemplo de un caso hipotético sobre cómo estos pasos pueden ser seguidos para encontrar una idea innovadora. Al analizar y meterte en los zapatos de los ancianos, podrás notar que estas personas no tienden a usar tanto los celulares. Esto es un gran problema en los casos de emergencia, ya que no pueden avisar con facilidad. Para esto, se pasa a definir el problema. Al analizar, se nota este patrón que se presenta en muchos de los ancianos. Entonces, se nota que esto es un verdadero problema. Luego sigue la etapa de ideación, en donde se hace una lluvia de ideas que podrán solucionar este problema. Una de las ideas podría ser un brazalete que al oprimirse un botón, se llame a la persona antes elegida para avisarle sobre lo que pasó. Esto lo hace fácil para el usuario. Después llega la etapa de prototipaje, donde se hacen varios modelos como una pulsera, un anillo, un collar, con materiales y plásticos baratos y con un sistema no tan robusto para poder llevarlo rápido a la prueba y ver si realmente es una buena idea. Ya que se tiene este prototipo, se pasa a probar. Se lo hace a los usuarios a ver si es fácil de usar, si resuelve su problema, si creen que lo usarían, cuánto pagarían por él, etc. Estos pasos se pueden realizar en cualquier situación de la vida y realmente ayudan a poder encontrar una idea innovadora. Los invito a ver mi siguiente video sobre el beneficio del emprendimiento. Como ustedes vieron, hay una posibilidad adicional en el Design Thinking de hacer pruebas en los cuales nosotros podemos aproximarnos a poder establecer claramente si esa propuesta soluciona la necesidad que ese cliente tiene. Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes el panorama a partir de este mapa de procesos de cómo se identifica el concepto del Design Thinking. Descubrir, definir, idear, prototipar y probar. Básicamente lo que se busca en términos de descubrir es generar lo que llamamos nosotros empatía. Empatizar es tratar de ponernos en los zapatos del cliente y tratar de identificar si efectivamente lo que ese cliente necesita es lo que nosotros le podemos solucionar a partir de nuestros productos o servicios. Cuando entendemos esa concepción, empezamos a definir el problema. Primero identificamos a partir del concepto de la empatía cuál es la necesidad que ese cliente tiene. Y lo definimos. Definirlo es puntualizarlo, porque a veces no entendemos cuál es la necesidad que el cliente tiene y empezamos a echar globos, a dar muchas posibilidades que seguramente con unas importantes inversiones no estaremos dando solución a nuestro cliente. Después viene la fase de ideación. Ideación es, una vez definido el problema, empezamos a bocetar cuál sería la o las potenciales oportunidades de solución. El prototipado requiere de un escenario y es hacerlo barato. Recuerden que ese prototipado lo que busca es tratar con elementos sustantivos, pero además básicos, que no solucionen de manera general y que no se van a convertir en el producto final. Tratemos nosotros de estimar si eso en realidad es lo que le va a dar solución a nuestro cliente. Y posteriormente la fase de testeo o la fase de prueba. Y esa fase de prueba, ¿cómo la tenemos que hacer? Pues con nuestro cliente. Y le vamos a sugerir a nuestro cliente que esté con el producto, que lo pruebe, que lo teste. Un ejemplo claro son las pruebas de testeo de los vehículos. Y entonces cuando uno va a comprar un carro, pues solicita un test drive. Y entonces va donde el proveedor y le dice, déjeme probar su vehículo para yo saber si efectivamente a partir de la prueba empezamos a validar que me solucione las necesidades que yo requiero. No solamente en materia de precio, sino en materia de comodidad, en el caso del vehículo, amplitud, consumo de combustible, eficiencia, etcétera, etcétera.
Ahora, después viene el Canvas, que además todos ya lo conocemos porque además no es otra cosa más que en donde se plasma a partir de una manera coherente y de una manera secuencial a partir de 9 escenarios cuáles son las áreas fundamentales que la organización tiene y además cómo podemos hacer para que a partir de la utilización adecuada de esas áreas fundamentales nosotros demos respuesta a las necesidades que ese cliente tiene y además satisfagamos las mismas inquietudes que ese cliente tiene con generación de promesa de valor. Fíjense ustedes que el elemento propuesta de valor está casi que implícito en todos los modelos. Y nosotros deberíamos concentrar toda nuestra atención en esa generación de propuesta de valor, que lo que hará es que nosotros nos posicionemos en el imaginario de nuestro consumidor. Y si es así, pues tendremos la pelea ganada, mis queridos amigos. Ahora, recuerden ustedes, es solamente una recordación. ¿El Lean Canvas qué es? Pues básicamente es el mapa de procesos donde nosotros a partir de la identificación de esos 9 bloques podemos establecer claramente cómo podría ser ese modelo de negocios y cómo a partir de ese modelo de negocios nosotros estemos dando soluciones a nuestro cliente. Fundamental identificar quiénes son nuestros clientes. Acuérdense que no estamos partiendo de los clientes potenciales, sino de los clientes meta, a los que verdaderamente yo puedo llegar. Recuerden que los clientes potenciales, recuerden el ejemplo que siempre les pongo, que es el del restaurante del barrio, donde yo puedo decir que los clientes potenciales serían los 8,5 millones de habitantes de Bogotá. Aunque es cierto, no es posible, que eso es muy distinto. Segundo, nosotros establecer cuál es el concepto de creación de valor, la ventaja competitiva, los canales, de dónde vamos a sacar la plata, cuáles serán los costos que nos valdrá a nosotros o en los que incurriremos para solucionar ese problema que ese cliente tiene, cuáles son las diferentes alternativas, cuáles son las asociaciones claves, cuáles son las actividades clave, etcétera, etcétera. Y eso nos garantizará la posibilidad de dar una respuesta exitosa a partir de un modelo de plan de negocio, perdón, de un modelo de negocio como el Lean Canvas, que además es una de las diferentes alternativas. Vamos a mirar un poquitico el concepto del Lean Canvas para que recordemos solamente, porque yo sé que ustedes ya son y se han vuelto seguramente unos expertos en el manejo de la estrategia. Veámoslo. Hola y bienvenidos a la guía para construir su modelo de negocios traído a ustedes gracias a Socialab. Hoy día aprenderemos qué es y para qué sirve un Lean Canvas de modelo de negocios y aprenderemos a construir nuestro propio Lean Canvas de modelo de negocios. Así que, comencemos. El Lean Canvas de modelo de negocios es una deriva del modelo de negocios original de Alexander Osterwalder y fue creado por Ash Maurya especialmente para negocios incipientes basado en la metodología de Lean Startup. Y este consiste en un mapa gráfico que nos permite entender cuáles son los componentes de nuestro negocio en etapa temprana. El Lean Canvas se compone de estos 9 elementos. Todos ellos se ordenan de forma gráfica y en sí constituyen un lienzo en el que puedes ordenar los diferentes componentes de tu emprendimiento. Ahora veamos cómo ordenar nuestras ideas dentro del Lean Canvas. Primero debes determinar quién será tu segmento de clientes. Debemos saber quiénes y cómo son las personas a las que les resolverás un problema. Luego debemos determinar cuáles son los 3 principales problemas que aquejan a ese segmento de clientes. Muy bien, ahora debes definir cuál es tu propuesta de valor. Esta debe ser clara y fácil de explicar y nos debe dar luces de por qué debemos fijarnos en tu negocio. Hasta ahora todo bien, ¿no? Perfecto, ahora listemos las 3 principales características de tu solución, para que te centres en ellas y no pierdas recursos o tiempo en aspectos menos importantes de tu negocio. Ahora veamos cuáles son los canales que utilizarás para llegar a tu cliente. Podría ser una app web, o una fuerza de ventas, o una combinación de ambas. Sin importar cuál elijas, recuerda elegirlo desde la perspectiva de la experiencia del cliente y no solamente desde las ventas. Muy bien, ahora hablemos de dinero. En los ingresos debemos detallar de qué forma va a entrar dinero a nuestro negocio. Recuerda detallar el valor de tu cliente, los márgenes que obtendrás, además de los medios a través de los que cobrarás. Y en los costos debes detallar cuánto cuesta hacer tu producto o servicio. Pero no olvides detallar cuánto cuesta obtener un cliente, ya que en etapas tempranas eso es clave. Muy bien, ahora vamos a las métricas clave. Aquí deberás listar las 3 principales actividades que deberás medir para que tu negocio se mantenga enfocado y funcionando. Recuerda que estas métricas son muy importantes a la hora de tomar decisiones, así que no te tomes este paso a la ligera. Por último, tenemos la ventaja competitiva. Esta ventaja es lo que te hace único, diferente al resto, y probablemente será muy difícil que lo encuentres en un principio, pero a medida que te acerques a tus clientes, tu ventaja competitiva saldrá a la luz y ellos mismos te dirán cuál es. Perfecto, ahora saben cómo construir su propio modelo Lean Canvas. Recuerden darle muchas vueltas y probarlo una y otra vez en terreno, para así hacer las modificaciones necesarias a su modelo de negocios. Les deseo mucha suerte con su solución y espero que resuelvan muchos problemas en el futuro. Y como me gusta decir a mí, que la fuerza los acompañe.
Pues bien, aquí tenemos una alternativa bastante eficiente de lo que nosotros concebimos como el Lean Canvas, de una manera muy rápida y seguramente bastante resumida. Recuerden que es un ajuste al modelo de lienzo de negocios de Canvas de Alex Osterwalder, pero que tiene más o menos la misma estructura y nos permite identificar claramente para dónde vamos y cuál sería la objetivación de nuestro negocio. Ahora bien, volvamos al concepto de Canvas. En el lado izquierdo lo que se necesita es toda aquella lógica que garantizará que nuestra organización sea eficiente. En el lado derecho, la parte emotiva, es decir, dónde nosotros generamos el valor para que nuestros clientes se fijen en nosotros y que además nos brinden a nosotros la posibilidad de generar ingresos lo más sustantivos posibles para que nuestra organización sea una organización no solamente rentable, sino exitosa y además sostenible y sustentable en el tiempo. Nadie de ustedes, yo estoy completamente seguro que el día que decidan ustedes emprender, va a emprender un negocio para que dure 2 años. Seguramente ustedes lo emprenderán para que dure toda la vida y los acompañe siempre y les garantice la posibilidad de vivir exitosamente en el desarrollo de su actividad profesional. En consecuencia, pues miremos bien con criterio cómo vamos a definir las actividades que tenemos en el lado izquierdo para dar respuesta a la parte emotiva que está establecida en el lado derecho. Una sin la otra no se entienden. Una sin la otra no se identifican. Por lo tanto, son acciones sucesivas pero que se interrelacionan para poder establecer claramente cómo vamos. Volvamos entonces al tema del plan de negocio, que este es un elemento fundamental, pero además es lo último del modelo de negocio. Recordemos que una cosa es el modelo de negocio y la otra es el plan de negocio. El plan de negocio no es otra cosa más que una herramienta, un instrumento que nos permite identificar cuánto nos cuesta nuestro negocio, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los recursos que nosotros necesitamos, de dónde vamos a sacar los recursos y cómo nos veremos en el tiempo, particularmente en el corto, mediano y largo plazo. Este es otro modelo. Cuando ustedes tengan en cuenta claramente que podemos utilizar diferentes alternativas o la combinación de esas diferentes alternativas para seleccionar el modelo de negocio que garantice la posibilidad mucho más eficiente, no solamente de obtener o identificar nuestra idea de convertirla en un producto final, sino además de eso que nos muestre el camino para que logremos el éxito de nuestra actividad productiva, bien sea como empresarios o lo que sea. Hablando del modelo de negocios, básicamente yo lo que podría decir es definir claramente que todo modelo de negocio, independientemente de cuál sea el que usted seleccione, tiene 6 componentes generales. Y esos 6 componentes generales son las generalidades, es decir, donde nosotros establecemos claramente cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para satisfacer esas necesidades. Segundo, un resumen ejecutivo en donde nosotros centraremos todas las actividades o mejor, haremos un compendio muy rápido, muy eficiente, muy completo, pero además en muy pocas palabras de cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Tercero, ¿a quién le vamos a vender? Es decir, quiénes son nuestros clientes. Cuarto, cuáles son las operaciones que nosotros desarrollaremos, bien sea a partir de procesos productivos de bienes o servicios. Quinto, cuántos son los recursos que vamos a tener, cuánto nos va a costar. Y sexto, cuál es la normativa para la estructura legal de nuestro negocio. Teniendo en cuenta estos componentes generales que ustedes están viendo, voy a pasar a complementarles cuáles son los 6 elementos básicos que deben tener en cuenta en un modelo de negocios. Partamos siempre de la primera, que es la más importante, y es la propuesta de valor. La propuesta de valor es fundamental. Ya voy a entrar en detalle en cada uno de los elementos. Primero los listo, después se los explico. Primer elemento, propuesta de valor. Fundamental para todo proyecto, independientemente a qué se vaya a dedicar, si es un bien o es un servicio. Segundo, ¿cuál es el mercado objetivo? Acuérdense, ¿cuáles son los clientes? Porque usted tiene que entender cuáles son sus clientes. Recuerden que no estamos hablando del mercado potencial, estamos hablando del mercado real o del mercado meta. Tercero, ¿cuál es la cadena de valor? ¿Cuáles son aquellos elementos que combinados de una manera eficiente garantizarán que usted genere la mejor propuesta de valor y que sus clientes lo ubiquen a usted dentro de su imaginario como la primera y tal vez como la única alternativa para que satisfaga esas necesidades? Cuarto, ¿cuál es la estructura de costos y las ganancias esperadas? Es decir, ¿cuánto me cuesta hacer mi modelo de negocios y además qué espero yo ganar y de dónde van a salir los ingresos? Quinto, ¿cuál es la red de valor? Que ya voy a explicar cada uno de esos elementos. Y sexto, ¿cuál será la ventaja competitiva que yo ofreceré a mis clientes? En consecuencia, amigos míos, el modelo de negocios es un mapa que le va a mostrar a usted en dónde está usted ahora y además para dónde va, que eso es tal vez lo más importante. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a describir paso a paso cada uno de estos 6 elementos básicos que les acabo de nombrar y que los voy a repetir con mucho gusto para ustedes. Primero, propuesta de valor. Segundo, mercado objetivo. Tercero, cadena de valor. Cuarto, estructura de costos y ganancias esperadas. Quinto, la red de valor. Y sexto, la ventaja competitiva. Vamos a analizar ahora. Cuando usted vaya aprendiendo, le voy a pedir el favor que se tome el tiempo para que registre sus ideas acerca del negocio. No se olvide escribir. Hay cosas que uno dice, no, yo lo tengo claro, pero después no lo llevo al lienzo, después no lo plasmo, después no lo escribo y se me olvidó.
o se me pierde en ese momento ese momento de creatividad que tuve y seguramente volverlo a recuperar es bastante complejo. Por lo tanto, siempre tenga a mano papel y lápiz. Y además, estése contestando preguntas acerca de cuál es su modelo de negocio. Le garantizo, amigo estudiante, que esas notas que usted tome serán útiles después cuando usted vaya a formular su plan de negocios. Explicamos entonces el primer elemento, la propuesta de valor. La propuesta de valor no es otra cosa más que el valor que su negocio le va a proveer a sus clientes. Ahora, suena muy simple y como que tiene lógica, John Jairo. Yo creo que no es tan lógico. También puede ser cuál es el valor que tiene su negocio para los clientes objetivos. En consecuencia, mi querido estudiante, usted tendrá que hacerse algunas preguntas. ¿Qué problema o necesidad del cliente yo resolveré con mi negocio? Esa es la primera. Segundo, ¿cómo mi producto o mi servicio va a garantizar la solución de esa inquietud o de esa necesidad que ese cliente tiene? Para que usted me entienda mejor, le voy a dar algunos ejemplos. Primer ejemplo. Gente de todo el mundo colecciona objetos de interés, por ejemplo, del músico que le gusta o de su grupo musical favorito. Entonces, ¿cómo lo solucionaré? Pues con mi página web yo puedo ayudarle a encontrar lo que mi cliente quiere en forma eficiente y a un precio justo. Entonces, fíjense que usted, lo primero que tiene claro es identificar cuál es la necesidad que ese cliente tiene. Y si usted tiene cliente de esa necesidad, básicamente, usted sabe exactamente y de manera clara cuál es esa necesidad, pues usted proveerá la solución. Como en el ejemplo que yo les planteo, que con su página web usted podrá ayudarle a esos clientes que les gusta mucho determinado grupo musical o determinado músico individual, lo que ellos quieran en forma eficiente y a un precio justo. El segundo ejemplo que les voy a plantear, los clientes podrán ordenar en persona o por teléfono o a través de internet alimentos nutritivos e interesantes para las fiestas y comidas familiares a precios competitivos. ¿Cómo lo solucionaré? A partir de la proveeduría de mis bienes o servicios de mi restaurante, a partir de las diferentes plataformas de contacto, le puedo proveer a ese cliente que tiene esa necesidad los productos que está buscando para que se garantice no solamente la nutrición adecuada de esos productos, pero además que le garantice un escenario, un espacio de tranquilidad y además de salud para solucionar ese inconveniente. El tercer ejemplo que les planteo, por una cuota anual, mis clientes obtendrán para su prado o para el jardín de su casa, productos orgánicos con cuidados técnicos garantizados que le brindarán un servicio confiable durante todo el año, incluyendo mantenimiento mensual, atención frente a las inclemencias del tiempo que sean extraordinarias, tales como por ejemplo una sequía extrema, lluvias o inviernos prolongados. El cliente necesita que alguien haga algo por él, porque no está, ni tiene el tiempo, ni las ganas, ni la necesidad. O de pronto no sabe, por ejemplo, darle mantenimiento a su pasto, a su jardín, a sus flores, por ejemplo. Pues usted se lo va a proveer. Y además va a satisfacer esa necesidad que ese cliente tiene con unas condiciones de calidad extraordinarias. En consecuencia, querido amigo, su propuesta de valor se debe resumir en una simple oración, que no es tan simple como ya lo vieron, mostrando el valor que su negocio está en capacidad de proveerle a sus clientes. El segundo elemento que nosotros vamos a definir o que nosotros tenemos claro dentro de la lista es el segundo elemento, que es la propuesta de valor. Perdón, el mercado objetivo, excúsenme por favor. Teniendo en claro cuál es el mercado objetivo, debemos entender claramente que son los clientes a los cuales su negocio servirá, pero además puntualizando que es la gente que realmente se beneficiará con la utilización de su producto o con la adquisición de su bien o su servicio. Recuerden que no es todo el mundo, son aquellos a los que usted puntualmente deberá dar solución. Por lo tanto, usted deberá preguntarse a sí mismo, si quiere ser empresario, ¿por qué? Pero además tiene que ser honesto. Pregúntese a sí mismo, ¿quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son los clientes a los que yo voy a servir? ¿Estoy dirigiéndome yo como empresario a un tipo de cliente o a varios tipos de clientes? Por lo tanto, estoy en la obligación de identificar quiénes son mis clientes. ¿Son todos iguales? Muy seguramente la respuesta será no. ¿Cuáles son esas características de cada uno de mis clientes? ¿Cuáles características? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuánto miden? ¿Cuáles son las aficiones? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué tiene influencia sobre las decisiones de compra de mi cliente? ¿Qué lo motiva a comprarme a mí? En consecuencia, algo muy importante que usted deberá recordar, apreciado estudiante, es que hay momentos en que su cliente no es la persona que utilizará su producto. Recuerden que a veces nosotros compramos para otros. En consecuencia, lo que hay que hacer es orientar la vocación de compra a esas personas y identificarlas claramente.
Mientras usted identifique con mayor nivel de exactitud a su cliente, pues en consecuencia mayores serán las probabilidades de éxito de su negocio. Ahora, en este caso que yo les acabo de plantear, la identificación de dos tipos de cliente, el que define y el que va a utilizar el producto. Les voy a dar ejemplos para que me entiendan más claramente. El primer ejemplo sería padres que gozan vistiendo a sus hijos con diseños originales. En este caso, queridos amigos, el cliente es el padre, porque es el que compra, pero el que utiliza y el que va a vivir el confort o el que se va a sentir satisfecho con su producto es el hijo. ¿Por qué razón? Porque es el que lo va a vestir. En consecuencia, la ropa o los diseños tendrán una mayor influencia en las opciones de compra de los padres si le generan mayor nivel de satisfacción a los hijos. Tenga la plena seguridad de que aquellos padres que compran ropa para sus hijos no volverán nunca a su negocio si el hijo les manifiesta que no se sienten cómodos con esa ropa. Les voy a dar otro ejemplo. Usted como empresario podrá ser especialista en viajes de la empresa que organiza reuniones de planificación, reuniones de entrenamiento o, por ejemplo, aquellas famosas convenciones de ventas. En este caso, yo reitero que su cliente es la persona que adquiere su producto, por ejemplo, los planes de viaje grupales. Pero en este caso es la empresa que es la que paga por esos planes. Pero en realidad quienes van a utilizar y van a juzgar la calidad de su producto son los asistentes a ese evento o a esa convención de ventas. En consecuencia, usted tiene que tener una orientación muy clara. Primero, definir quién es el que le va a comprar, pero segundo, tener completamente claro quién es el que va a hacer uso de ese bien o de ese servicio. Permítame, le doy un tercer ejemplo para que le quede mucho más claro. Personas que aprecian el buen comer, pero que están demasiado ocupadas para cocinar. Permítanme, les voy a ampliar un poquitico este ejemplo. Personas que tienen mucha posibilidad de comprar, pero que no quieren cocinar. Por las razones que sean, porque son muy ocupados, porque son ejecutivos jóvenes, que no les interesa, porque viven tan ocupados que no tienen tiempo, o porque siendo ejecutivos jóvenes tienen la tendencia de comer por fuera. O, por ejemplo, son personas, matrimonios jóvenes recién casados, en cuyo caso no se ha definido el rol de quién cocina o no, porque además cada momento las parejas jóvenes tienen menos esos roles. Les doy otro ejemplo adicional para que quede mucho más claro en ustedes, en su mente y en su imaginario, quiénes son sus clientes. Por ejemplo, propietarios de viviendas que están muy ocupados, como por ejemplo para cuidar el jardín, como ya se los planteaba en el ejemplo pasado, o que no les gusta hacer esa actividad o que sencillamente no tienen tiempo. ¿Qué hacen? Pues sencillamente tendrán que contratar los servicios de una compañía y en ese caso usted, en el caso hipotético que fuera, tiene que ser no solamente competente, sino además confiable, porque usted va a tener acceso a unos bienes que seguramente son muy importantes para ese cliente. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces? Usted se estará preguntando, bueno, pero entonces yo cómo defino claramente cuál es mi mercado objetivo. Pues amigo querido, haga una breve descripción de quién es su cliente o sus clientes, porque ya sabe que no solamente puede ser uno, sino muchos. Incluya, por supuesto, en ese detalle cualquier rasgo de su personalidad que pueda influenciar las decisiones de compra. ¿Cuáles son aquellas características? ¿Cuáles son los hábitos de compra? ¿Cada cuánto compra? ¿Cuánto dinero dispone? ¿Cuál es su nivel de ingresos? No es lo mismo una persona que tiene ingresos bajos a una persona que tiene ingresos importantes, porque sus decisiones de compra siempre estarán supeditadas a la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Permítanme ahora les hablo del tercer elemento. Y ese tercer elemento es la cadena de valor. Definamos qué es eso de cadena de valor. Muy fácil, en otras palabras, es la forma como su empresa se organiza para proveer ese producto o servicio. Usted deberá entonces responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasos o sistemas necesito para establecer que mi negocio funcione? ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las etapas? Segundo, ¿cómo se organiza cada parte de esas etapas para que se administre eficientemente y podamos satisfacer esas necesidades del cliente? Tercero, ¿de qué aspectos del negocio yo soy el responsable, yo como dueño del aviso? Normalmente cuando nosotros desarrollamos una idea de negocio, pues nos tenemos que encargar de todo. Pero cuando la empresa empieza a crecer, usted tiene que delegar responsabilidades. Sin decirle que a usted tendrá que caberle en su cabeza todo su negocio, usted no puede ser responsable por todas las actividades. Porque si no, usted no estaría en la necesidad de contratar a nadie, sino que usted trabaja y hace todo. ¿Qué partes del negocio serán administradas o realizadas por terceros? Es decir, ¿a quién le voy a delegar esas responsabilidades para que me ayude a desarrollar estas tareas? Les voy a dar un ejemplo. Mis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar los servicios que yo les suministre. En cuyo caso, usted deberá utilizar el procesamiento de tarjetas de crédito si, por ejemplo, usted fuera un banco. Entonces, su cliente pensará en ese momento, el usuario del banco, yo solo quiero encargarme de la fabricación y de las ventas de producto.
A mí no me gusta hablar de temas de financiación, ni sé cómo se hace eso, ni cómo accedo a los recursos. Por lo tanto, usted tendrá que identificar a una persona que va a ser uno de los usuarios de ese bien que se llama tarjetas de crédito del banco, pero que será el responsable por el acceso a los recursos, mientras usted se concentra en ser verdaderamente creativo, en ser comercialmente muy eficiente. En consecuencia, usted deberá informarse acerca de los programas que ofrece ese banco para la pequeña empresa, por ejemplo, cómo se maneja la nómina, los seguros, si de pronto tienen planes de retiro u otras actividades. Y usted encargará de la compra de los suministros a otra persona o encargará del manejo financiero de los productos y de los servicios que usted está desarrollando a otra persona mientras usted se encarga de lo que es verdaderamente importante. Ahora bien, vamos a hablar del elemento 4 que es tal vez uno de los más relevantes y es la estructura de costos y las ganancias esperadas. Cuando estamos hablando de estructuras de costos son todas aquellas fuentes de ingreso del negocio y la contribución que cada una de esas fuentes hace a las cifras total de las ganancias. En consecuencia, para hacerlo mucho más simple, ¿cuánto me cuesta y cuánto dinero me va a generar? Y particularmente, ¿cuál es la utilidad esperada de mi negocio? Recordando que la utilidad es la diferencia entre lo que me cuesta y lo que yo vendo. En consecuencia, usted tiene que tener completamente claro eso. Ahora, ¿qué tendría usted que tener en cuenta entonces para analizar en ese punto? Pues cuántos serán los ingresos por ventas de los productos o servicios que usted está proveyendo. Segundo, ¿cómo cobra? ¿De dónde van a regar esos ingresos? Si usted cobra por membresía o por mantenimiento o por reparación. ¿Qué tipo de servicios está usted proveyendo que le va a generar a la organización ingresos derivados de su actividad? Si usted va a generar ingresos por publicidad o, por ejemplo, si usted está proveyendo un espacio para que a través de la website que usted tiene, por ejemplo, se paute en su website y usted genere un ingreso adicional, o si, por ejemplo, usted tiene cobros por contrato o suscripciones mensuales o anuales de su producto o servicio. Para usted dar respuesta a todas estas inquietudes, usted deberá responder las siguientes preguntas. ¿Cómo su negocio genera ingresos? Les voy a dar con ejemplos la posibilidad de que ustedes entiendan claramente esta concepción. El primer ejemplo sería, el boletín de publicidad de mi negocio será financiado con los avisos de los proveedores. Entonces, como usted tiene proveedores que forman parte de su cadena de valor, usted les ofrece un espacio dentro de su revista para que pauten en la revista y a partir de esa pauta, pues sencillamente la revista se autofinancia. Y usted no tendrá que incurrir en costos para desarrollar esta actividad, sino que por el contrario son sus proveedores quienes van a financiar estratégicamente esa herramienta a través de la cual usted le va a llegar a sus clientes. Segundo, el boletín de publicidad de mi negocio se financiará con los avisos de los comerciantes o de los negocios locales. Voy a suponer que usted tenga cobertura en un barrio o en una localidad de la ciudad de Bogotá. Y usted necesita que le llegue a partir de su boletín a muchísimas personas del barrio porque usted está ofreciendo productos que les interesan a los habitantes de esa localidad. Pues sencillamente asóciese con sus clientes o con sus comerciantes o con los negocios de la localidad para que ellos le ayuden a cofinanciar esta estrategia. El tercer ejemplo, las suscripciones será una fuente de ingresos. Me explico. Si usted está ofreciendo servicios VIP a partir de conceptos suscripcionales, usted puede ofrecer suscripciones que garanticen ingresos importantes que sumarán a las ganancias de su negocio. Por ejemplo, si usted fuera un constructor y necesita capital para reurbanizar, pues sencillamente usted puede solicitar apoyos a partir de las ventas parciales de sus servicios, a partir de la publicidad, o por ejemplo usted contrata con las empresas que proveen muebles para los apartamentos para que le ayuden a cofinanciar los proyectos, o las empresas que venden colchones, o las empresas que venden camas, o las empresas que venden salas, y existirá la posibilidad de cofinanciar estos productos en el vecindario y usted como constructor podrá obtener recursos adicionales. Vamos a hablar del quinto elemento que es la red de valor, que tal vez es lo que quedó seguramente en ustedes alguna inquietud. ¿Y eso qué será? Pues miren, básicamente, para que ustedes me lo entiendan, es cuánto dinero necesita usted como empresario y cómo lo va a obtener. ¿Esto qué significa? Pues la cantidad de dinero que usted necesita para lanzar su negocio y cuánto capital de trabajo necesita para mantener su negocio operando. Esa red de valor también le da una mejor imagen de la coordinación de los ingresos y de los gastos. Ahora, usted tendrá que tener en cuenta los diferentes tipos de costos. Básicamente yo les voy a sugerir 4 tipos de costos. Los primeros, los costos fijos. Estos costos fijos ordinariamente siempre son los mismos, independientemente de si su negocio vende, si no vende, si opera, si no opera. Ejemplos, los alquileres, los impuestos a la propiedad, los seguros, los sueldos administrativos. Usted tendrá que incluirlos siempre, independientemente de que su negocio esté vendiendo mucho o no esté vendiendo nada. Usted no puede salir de esos costos porque son fijos, garantizan la operación de su negocio.
Ahora bien, son muy importantes es que usted los administre de manera eficiente. ¿Para qué? Para que en el evento en que la organización o su negocio esté viviendo una época de vacas flacas, pues usted sea lo suficientemente eficiente y elástico en esta estructura de costos para que no afecten la sustentabilidad de su negocio. Después vienen otros segundos costos que son los costos semivariables, que básicamente son una combinación entre costos variables y costos fijos. Es decir, tienen una relacionalidad indirecta en el comportamiento de la actividad comercial de su negocio. Ejemplo, los sueldos que se incrementan con la demanda, es decir, los sueldos que forman parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los salarios por hora. Si, por ejemplo, yo tengo que cumplir con un pedido, entonces tengo que generar unas contrataciones de personas adicionales o tengo que incurrir un incremento en los turnos de trabajo, lo que generarán horas extras. O si estoy produciendo más, pues tengo que incurrir en costos de almacenamiento. O si tengo que enviar una gran cantidad de correos para generar la oferta de esos productos subsidiarios, pues tengo que incurrir en esos costos y esos costos básicamente nos generarán a nosotros un incremento en esa estructura de costos, lo que garantizará la posibilidad, perdón, la posibilidad de poder establecer claramente la financiación de su negocio. Ese tipo de costos adicionales tendrá usted que establecerlos, tendrá que, digamos, poderlos costear, poderlos presupuestar para que garanticen la posibilidad de que usted administre de manera eficiente la actividad. Después viene el tercer grupo de costos, que son los costos variables. Estos sí tienen relación directa con el volumen de producción de bienes y servicios y además tienen responsabilidad o relación directa y además proporcional. Les voy a colocar ejemplos para que tengamos claros. El costo de los materiales necesarios para producir sus bienes o sus servicios. El costo de administración del inventario, las comisiones por ventas, las participaciones de ganancias de la sociedad. Todas aquellas actividades tienen una relacionalidad directa con el volumen de producción o el volumen de ventas de bienes y servicios. Entre mayores ventas, pues esos costos se incrementan, pero pues seguramente del cuero saldrán las correas, porque si hay mayores ventas hay mayores ingresos, y si hay mayores ingresos hay con qué pagar estos mayores costos. Y por último viene una cuarta categoría de costos que son los costos no recurrentes, también llamados como costos extraordinarios. Son aquellos costos que aparecen de manera irregular o de manera extraordinaria o esporádica. Por ejemplo, nuestra organización está creciendo y necesitamos comprar un nuevo local o comprar un nuevo edificio o arrendar un nuevo local o arrendar un espacio en un centro comercial o necesitamos comprar equipos y maquinarias para trabajar porque la tecnología es obsoleta o necesitamos renovar los computadores o nosotros hemos decidido intervenir la logística de nuestras entregas y vamos a comprar vehículos o camiones o tenemos que adquirir a través de renting esos vehículos o camiones. Como son actividades extraordinarias, porque usted no está comprando camiones todos los días, ni comprando locales todos los días, ni comprando materiales todos los días, pues son costos extraordinarios que también se llaman costos no recurrentes. Ahora bien, permítame, yo les sugiero cómo hacemos para que nosotros eficientemente administremos estos costos y nos garantice a nosotros la posibilidad de costear efectivamente la estrategia de costos y que además se genere un mayor nivel de ingresos. Les sugiero escuchar la voz de la experiencia. ¿Esto qué significa, mis amigos? Reúnase con personas que sepan. Por ejemplo, un contador que les garantice o les dé una revisión de su plan de negocio y de su modelo de negocio y así claramente usted podrá identificar si va por el camino correcto o si no, o si usted está equivocado. Ahora, no tiene ningún problema si se equivoca, muchachos. Entiéndanlo. ¿Por qué razón? Porque estamos aprendiendo. En consecuencia, si usted tiene que equivocarse, pues se equivocó y se acabó. No hay ningún problema. Lo importante es que usted lo consulte antes de. Y entonces, si nosotros consultamos con un experto, que por ejemplo es un contador, él la podrá usted identificar claramente y de manera detallada si los gastos van bien, si los costos que usted está estimando van bien y si los ingresos que usted está presupuestando también van bien. En consecuencia, le va a ayudar a usted a calcular los ingresos iniciales pues con un mayor nivel de exactitud. Ahora, recuerde siempre una cosa, el que algo quiere, algo le da de costar. Por lo tanto, usted necesita contratar a un contador, pues páguele. Usted necesita contratar a un asesor estratégico, pues páguele. Porque estas personas no solamente le van a brindar a usted información eficiente, coherente, casi científica, sustentada en datos estratégicos, pero eso no se hace gratis, muchachos, eso tiene un costo. Recuerde, es mejor estimar en exceso los gastos iniciales, es decir,
váyase por encima en el ejercicio de presupuestación inicial. ¿Por qué razón? Porque usted siempre podrá ajustar su plan y su presupuesto y recortar después los costos iniciales. Ahora bien, lo que no puede hacer o va a ser mucho más difícil es encontrar los fondos extras para pagar los gastos que usted no haya tenido en cuenta en su presupuesto inicial. Entonces, váyase por encima siempre un poquito. Ahora, por favor, no sobreestimen los presupuestos tampoco, porque seguramente usted tendrá que recurrir, por ejemplo, al sistema financiero y resulta que usted incurre en un costo, que es el costo de la financiación de ese capital de trabajo, y si hizo mal el presupuesto, pues esa plata se la está perdiendo y usted tendrá que pagar unos intereses y una financiación sobre unos recursos que no está utilizando. Sin embargo, siempre sería muy importante, o más importante, o mejor, o sugerido que usted se vaya un poquito por encima en su ejercicio presupuestal, que después podrá ajustar. Hablemos ahora del sexto elemento, que es la ventaja competitiva. Recuerda que la ventaja competitiva es el único producto o servicio que usted ofrecerá y que le garantizará que su mercado objetivo sea el que sea comparado con lo que ofrece la competencia. Miren, nosotros creemos que no, pero nuestros clientes siempre nos están comparando y siempre nos compararán, dependiendo de cuál sea la ventaja competitiva. Si su ventaja competitiva es la estructura de costos adecuada, si su ventaja competitiva son los precios baratos, si su ventaja competitiva es el servicio, si su ventaja competitiva es la atención, si su ventaja competitiva es la logística, pues hágalo y especialícese, porque siempre nos estarán comparando. Y en el momento en que el cliente perciba que esa ventaja competitiva no satisface sus expectativas, la lealtad se acabó y se van para donde otro proveedor de servicios o de bienes. La lealtad dura tanto como cuando usted se equivoque. Si usted se equivoca en la generación de valor o en la ventaja competitiva, perdió ese cliente independientemente de que sea su mejor amigo. En consecuencia, mi querido estudiante, usted deberá preguntarse siempre, ¿por qué y cómo es que mi idea de negocios es mejor que la competencia? Segundo, ¿usted cómo hará para mantener esa ventaja competitiva en el tiempo? Tercero, ¿qué podría afectar esa ventaja competitiva? Piense en eso. Y entonces usted empieza a analizar esos elementos y esos condicionamientos, usted sabrá claramente si va por el camino correcto o se está equivocando. Ahora, las mejoras tecnológicas, por ejemplo, es una ventaja competitiva. Un mejor diseño es una ventaja competitiva. Los costos más bajos es ventaja competitiva. Las entregas más oportunas es ventaja competitiva. Costos de almacenamiento baratos es ventaja competitiva. Por lo tanto, usted puede aprovechar siempre para mejorar las probabilidades de que los clientes lo escojan a usted por encima de otros similares. Permítame, le voy a dar unos ejemplos como lo he venido haciendo para que usted identifique claramente cómo podría aprovechar esa ventaja competitiva en su beneficio. Suministre a sus clientes de Internet, por ejemplo, una lista de cosas deseadas. Si usted hace eso, usted puede buscar artículos que ellos necesitan de comprar y se los envía inmediatamente. Entonces está anticipando usted las necesidades de su cliente y entonces está generando eficiencia porque su cliente dice, miércoles, este proveedor me conoce y además está proveyéndome esos productos, esos servicios que yo seguramente necesitaría en el futuro. Pero eso funciona en la medida en que usted conozca a su cliente. Si no lo conoce, usted no se puede anticipar a esos escenarios. Pero además, esto que les acabo de proponer como ejemplo, reduce costos de mantenimiento de inventario, porque en la medida en que usted sepa exactamente qué es lo que su cliente necesita y usted se puede anticipar a esas compras, pues el escenario de tiempo de inventario en el que usted tendrá esa mercancía guardada cada día se reduce menos. Usted podría utilizar, por ejemplo, PEPs, primero en entrar, primero en salir. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que su cliente lo va a consumir ya. Y entonces el tiempo de guarda o el tiempo de almacenamiento cada día será más corto. Eso no solamente reduce ese costo de mantenimiento, sino que mejora para usted su flujo de efectivo. Pero además, usted se puede comparar con sus competidores y sabe que si sus competidores no tienen ese nivel de conocimiento sobre su cliente, usted siempre estará por delante. Permítanme, les comparto ese segundo escenario. Ahora, recuerden que lo que estamos haciendo funciona en la medida en que usted conozca a su cliente. Si usted no lo conoce, nada que ver, o sea, olvídese de eso. Funciona cuando usted lo conoce. Permítame, les voy a compartir un segundo ejemplo. Debido a que sus clientes aceptan un contrato anual para el cuidado, por ejemplo, del pasto del jardín, pues usted puede generar capital de trabajo y adquiere semillas para la siembra de pasto y otros suministros. O, por ejemplo, usted puede optimizar la estructura de sueldos. ¿Qué significa eso? Mire, usted tiene varios clientes, en el ejemplo, usted proveyera sus servicios de cuidado de jardines. Tiene varios clientes que usted le puede ofertar un plan anual a partir de una suscripción. Y entonces usted le dice, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a mantener anualmente su jardín y le voy a proveer esos servicios durante todo el tiempo. Ahora necesita un anticipo. Y esos anticipos no solamente le van a brindar a usted flujo de efectivo, sino capital de trabajo fresco, casi que a cero costo para ustedes,
que bien empleado puede garantizar una adecuada gestión de los salarios, o usted puede anticiparse a compra de suministros o de otros insumos que en ese momento en que usted los compre pueden salir mucho más eficientes y generarles a ustedes una ventaja adicional. Ahora bien, tenga en cuenta lo siguiente: controle permanentemente su plan. No pierda de controlar su plan. Identifique qué: la hoja de ruta, cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades con las cuales ustedes se podría enfrentar, quiénes son sus competidores y cuánto vale su negocio. Pero además, una vez que haya usted identificado claramente estos elementos y vaya revisando esta oportunidad, pues utilice cada uno de esos puntos que yo aquí le voy a sugerir. Cuando usted revise todo eso y permanentemente esté revisando su modelo de negocios, constantemente esté revisando, oteando el panorama, analizando las condiciones de mercado, analizando los competidores, cómo se comporta el mercado, si usted tiene insumos importados, cómo se está comportando la tasa de cambio, la rentabilidad de los negocios, qué está pasando con las tasas de financiación que ofrecen los bancos. Usted no solamente habrá examinado sus metas y nuevas ideas de negocios, sino que además estará aprendiendo permanentemente acerca de los recursos de servicios, asesoría para los negocios. Usted habrá identificado, por ejemplo, productos y servicios que su negocio necesitará, o también podrá haber desarrollado su modelo de negocios y además lo estará adaptando permanentemente conforme su negocio esté creciendo y vaya desarrollando negocios más importantes que los iniciales. Pero además de eso, usted habrá afirmado sus decisiones sobre cuál es su negocio y además cómo va a funcionar su negocio en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, usted nunca estará perdiendo o desaprovechando ese tiempo. Usted estará aprendiendo perfectamente cuál es su modelo de negocios. Ahora bien, miren, un modelo de negocios bueno necesita dos elementos que usted no puede olvidar, que tiene un valor social y un valor comercial. Recuerda que usted está atendiendo personas y si está atendiendo personas, pues está atendiendo miembros de la sociedad. Usted tendrá que preguntarse cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados que van a afectar positivamente esa sociedad. Y además, cuáles son esos elementos con los cuales usted va a garantizar que esos clientes se sientan atraídos por su producto. Y segundo, ¿cómo hacemos ya con la actividad comercial para que ese cliente piense siempre en usted? Garantizando servicios eficientes, con respuestas coherentes, con eficiencia en el servicio, entendiendo que su foco de atención siempre será su cliente y no su empresa, porque en la medida en que usted concentre la atención en su cliente, garantizará que su cliente piense en usted y no en los demás, y además que piense siempre como ese solucionador o ese proveedor de soluciones siempre en su negocio. No tenga temor en felicitarse. Alguien se preguntará, ¿cómo así que felicitarme? Pues sí, es que usted está invirtiendo tiempo y recursos y además energías para desarrollar un modelo de negocios que sea exitoso. Y si es así, pues hombre, felicítese, reconózcase que está haciendo las cosas, que está haciendo las cosas bien, pero además que usted está aprendiendo. Eso le va a servir a usted de mucho en el futuro en la medida en que usted continúe identificando esas nuevas oportunidades de negocio y haga que su plan de negocios sea rentable. Ahora, teniendo en cuenta estas concepciones, voy a explicar un poquitico qué es eso de la relación del negocio con el valor comercial y el valor social. No olvidemos que como estamos hablando con personas, pues tiene que haber una correlación existente entre la actividad comercial con respecto a la actividad social. Si nosotros satisfacemos necesidades sociales, estamos logrando un éxito comercial en la actividad de nuestro negocio. Pero funciona básicamente en la medida en que usted identifique qué es lo que su cliente quiere y cuáles son esas necesidades sociales que como cliente todavía está ávido de poder tener soluciones, pero que seguramente habrá buscado muchísimo en el mercado y no ha encontrado una empresa o un proveedor de servicios que le solucione esa iniciativa. En consecuencia, es absolutamente importante que usted identifique desde un principio en dónde están los riesgos en los que pueden afectar una u otra propuesta. Y además, que una vez validado cuáles son esos riesgos que generalmente están en los competidores o en su real actividad, usted pueda inclusive poner en riesgo su propio negocio. Cuando usted genera una muy buena expectativa desde un principio y su cliente le compra a usted, usted lo motiva, lo conecta, lo engancha. Pero si usted no mantiene ese comportamiento, su cliente se va. No se olvide lo que le he venido diciendo durante estas charlas. La fidelidad de los clientes dura hasta que exista una propuesta mejor. En consecuencia, ¿cuál tendrá que ser la propuesta mejor? Siempre la suya, para que su cliente nunca piense en una posibilidad adicional. Espero que ustedes hayan entendido hasta este momento el concepto de modelo de negocios, que lo vamos a ir consolidando a partir de la próxima sesión. Espero poderla hacer de una manera distinta, estar con ustedes, así sea de manera virtual, pero ya digamos que enfrentándonos en unas mejores condiciones de salud.
Por lo tanto, hasta aquí mi intervención y explicación sobre la temática del modelo de negocios. Por lo tanto, mi querido estudiante, yo lo invito a que usted realice la lectura del documento guía completo, que además está disponible en Avata, y además, como consecuencia, realice la evaluación que le propongo por Quizzes. Esa evaluación será posible si y solo si usted desarrolle toda la presentación, la analice toda, vea los videos que están dando soporte, vuélvalos a ver, porque esta muestra que yo les hago es una muestra relativamente sucinta. Lo invito a que nuevamente lo vea la presentación completa. Este es solamente un abrebocas que les va a permitir aclarar el concepto de modelo de negocio y ustedes tranquilamente entiendan ese criterio y puedan llegar a la posibilidad de hacer la evaluación a partir de Quizzes. Cuando ustedes lleguen a Quizzes, seguramente tendrán la posibilidad de hacerlo. Yo les he compartido a ustedes un código y una clave de acceso. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad para acceder a Quizzes, recuerden que podemos acceder a partir de siempre utilizando, si es que así lo pide, yo creo que no, utilizando el correo institucional. Espero verlos pronto, mis queridos amigos, ojalá en otra condición. Les mando un abrazo por ahora. Mientras eso sucede, un saludo cordial a todos.